hay orden de aprehensión, se ejecutó. Los detalles, por favor. Claro que sí, Amalia. Este jueves, feriado de Corpus Christi, César Siles, acompañado de su abogado, llegaron a las instalaciones de la Fuerza Anticrimen de La Paz, buscando a los fiscales. En medio que los buscaban, se acercaron dos policías y le dijeron: aquí usted tiene una orden de aprehensión, le estamos notificando, pero además usted tiene que cumplirla. Por tanto, él firmó junto con su abogado y de inmediato lo pusieron dentro de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aquí en La Paz. En la noche, sin embargo, Amalia, lo sacaron y lo llevaron a una oficina de esas instalaciones policiales. Entonces, la ley no es igual para todos, porque lo llevaron a una oficina y parece que estuvo ahí un buen tiempo, ¿no? Esta mañana ya estaba nuevamente en las oficinas, perdón, en las celdas policiales, a la espera de su declaración, que iba a comenzar a las 8:30 de la mañana. Me imagino que va a ser una larga declaración ante los fiscales, y luego viene la imputación. Los fiscales imputan los delitos que ellos consideran que se habrían cometido, y además de la imputación la presentan formalmente al Ministerio Público, ante un juez cautelar que fija día y hora para la audiencia que definirá su situación legal. Mientras esto se producía con César Siles, el ex magistrado suplente, don Iván Campero, sí fue sometido también ayer a una audiencia de medidas cautelares que concluyó esta madrugada y que determinó su detención domiciliaria. Vale decir que solamente en este momento el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, tiene 6 meses de detención. La ex vocal Claudia Castro, que está todavía en un centro médico en la zona sur de La Paz, tiene 4 meses de detención preventiva, y el magistrado que se beneficiaba con el fallo, detención domiciliaria. Así están yendo las cosas, Amalia. Es como en cascada, ¿no? Las sanciones, la gravedad, cuanto más grave sea la participación, menos meses de detención preventiva, ¿no? El que pagó el pato fue el juez de Coroico. Hizo una declaración ante el juez mostrando cómo la vocal Castro fue la que lo llamó, lo presionó, lo llamaba cada rato para decirle que firme, que haga. Le mandó ya el texto, tenía que aprobar el texto, él se resistía. Después en la oficina del presidente de la Corte del Distrito de La Paz es que le ponen en comunicación con el ministro Siles. Él dice: yo no sé si era el ministro Siles, pero dijo que era el ministro Siles y que me daban todas las garantías para que yo firme esa acusación en contra de la vocal del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Fanny Coaquira. En fin, que el hombre había sido acorralado y además había sido amenazado, que si no presentaba esta denuncia, él podía caer como juez, y él estaba feliz, había cumplido 2 años como juez y estaba poniendo lo mejor de su parte para ser un buen juez en Coroico, hasta que llega esta fatal comunicación de Claudia Castro, sí. Bueno, entonces a él le dan 6 meses y yo creo que hoy día se va a saber si hay un acuerdo, si hay una tolerancia con el ministro Siles, porque la acusación o la orden de aprehensión contra el exministro de Justicia Siles tenía que ver con que no se presentó a declarar, ¿no? Ahora se presentó a declarar y entonces veremos qué le dan, si le dan arresto domiciliario o simplemente lo sacan del proceso. Me inclino a pensar por esta segunda opción, que lo van a sacar del proceso. Bueno, como sea, se desbarató un golpe judicial y de eso estoy bastante contento. La primera encuesta del Deber, que también es nacional, que tiene una fotografía distinta, pero que de alguna manera, Amalia, está generando ya una primera señal, que es la concentración del voto en torno a 5 candidatos que se están mostrando como los de mayor preferencia electoral. Hablamos de Samuel Doria Medina, que está
primero en esta encuesta del Deber, le sigue Tuto Quiroga, después está Andrónico Rodríguez en tercer lugar, en cuarto lugar está Manfred Reyes Villa y en quinto lugar está Rodrigo Paz Pereira. El resto, la verdad que ya es una invitación a que dejen la carrera, los porcentajes son muy bajos, incluso para Eduardo del Castillo, que es el representante del actual gobierno, Amalia, y está con apenas un 1%, un poquito más, y eso, claro, amenaza incluso con que pueda perder la sigla el movimiento al socialismo. Entonces, interesantísimo, está produciendo ya este fenómeno de concentración sobre los favoritos, que en este caso son Samuel Doria Medina en primer lugar, Tuto Quiroga y Andrónico Rodríguez, que ha dicho Amalia que recién inicia su campaña este próximo 28 de junio. No lo hemos visto todavía en cancha. A ver, veremos si se mantiene oculto, agazapado, o de una vez sale y busca el voto de la gente, sobre todo de la gente, de los simpatizantes del MAS. Cacho, entre la encuesta de Unitel y esta encuesta me parece que lo principal son datos similares. La ubicación de que hay solo 3, Cacho, no hay 5, hay 3. Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Andrónico coinciden en esa posición. Va ganando Samuel. Segundo lugar, Tuto Quiroga pisándole los talones y Andrónico un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Ya Manfred, Rodrigo Paz no llegan al 10% y los otros ya ni contar, ¿no? O sea, Manfred y Rodrigo están chao. En ambas encuestas, ¿cuál es la diferencia? El porcentaje. En la de Unitel, que es una encuesta anterior, los porcentajes entre Samuel y Tuto estaban en 19 y 18%, recordarás. Acá ha subido un poquito el porcentaje a 24 y 22%. 24 para Samuel, 22 para Tuto. Igual, son porcentajes todavía reducidos. No hay un claro ganador, porque siempre hay un margen del 2,5% de error, y por lo tanto Tuto podría estar delante, ¿no? Si el error es a favor de Tuto o en desmedro de Samuel, porque ahí ese margen está muy seguido, entre 24 y 22, entre 19 y 18. Hay un poquito más de concentración de voto, pero todavía es muy pobre, 24-22. Cuando alguno se acerque al 30%, podemos decir, aquí hay un seguro ganador. Eso me parece para entrar. Me gustaría, los datos de La Paz me parecen los más elocuentes. Pero Cacho, a propósito de lo que digo, tal vez tiene réplica. Sí, Amalia. Les voy a hacer el siguiente ejercicio. Es como agarrar un cernidor y se quedan en la base del cernidor, al menos ahora, 5 candidatos. Y caen, digamos, por los bajos porcentajes, los otros 5. Prácticamente son irrelevantes estas candidaturas. De estos 5, Amalia, si sumamos el 24, el 22, el 14, el 9 y el 5% de Rodrigo Paz Pereira, se acercan al 70% de la preferencia electoral. Eso es bastante interesante. El 30 restantes entre los indecisos, los que todavía no tienen su voto definido, y por tanto estos otros 5 ya están descartados de entrada. ¿Qué podría hacer variar esto, Amalia? Lo único que podría hacer variar es que entre en la papeleta electoral Jaime Lund y de alguna manera concentre inusitadamente el voto hacia este eventual candidato. Eso es lo único que podría desordenar las cosas, pero dado como está, la verdad que no creo que ocurra. Entonces, esta es una primera cosa. Segundo, Amalia, es que si sumas a Andrónico Rodríguez, a Eva Copa y a Eduardo del Castillo, no se acercan al 20%, lo que quiere decir que se ha roto ¿te acuerdas? Este viejo, ya utilizado dicho de que el MAS siempre tenía el voto duro de al menos el 30% del electorado nacional. Eso ya no va a existir. Adiós a esa figura, y por tanto, ni siquiera
los 3 representantes del oficialismo logran reunir el 20%. Esa es una segunda señal que yo le he podido percibir de esta encuesta. No coincido contigo, Cacho, de incluir a Manfred y a Rodrigo Paz en el grupo, en el primer grupo. No, son un segundo grupo. Están fuera, están fuera. Manfred no llega al 10% en esta encuesta, ojo. Y Rodrigo Paz con el 5%, a duras penas salva la sigla de la Democracia Cristiana, pero raspando, ¿no? Manfred va a salvar su sigla, pero con 10% es una votación muy, muy baja, ¿no? Yo creo que la pelea está entre Samuel Tuto y Andrónico. Andrónico distanciado, ¿no? La pelea está entre Samuel y Tuto. Si estos resultados se confirmarían, la segunda vuelta es entre Samuel y Tuto. Punto. Esa es la discusión. El ministro de Justicia, César Siles. El ministro está instigando al juez de hacerle el favor de admitir una demanda que el Ministerio de Justicia va a presentar a través de un señor de apellido Lafuente para destituir a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la maniobra, así se opera. Se busca a un nadie de apellido Lafuente, él presenta la denuncia, un juez de provincia admite la denuncia y en esta conversación el juez temeroso le dice, pero ¿será que no me va a pasar nada? No, le dice el ministro, todo está arreglado. Esto va a ir al Tribunal Constitucional, donde el gobierno tiene sus prorrogados y se va a ratificar, no te va a pasar nada. En fin, esa es la conversación absolutamente contundente, es una prueba que no tiene apelación contra el ministro de Justicia como un operador del sometimiento a la justicia, de estas matufias que se hacen en la justicia para servir a los intereses del Poder Ejecutivo. Doctor, ¿cómo está? Le habla el ministro de Justicia. Ministro, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. Sí, hemos estado hablando con el doctor Córdoba, el doctor Campet. Es lo que estamos realizando por debido a explicar ellos motivos de justicia. Sí, doctor, me anticipó. Es complicado. ¿Por dónde está usted? Hola, ¿me escucha, no? Le escucho, doctor, un poquito entrecortado, pero lo estoy escuchando. Dígame, doctor. Sí, le decía que hubiera querido personalmente hablar con usted, pero la distancia a veces imposibilita, pero ya haber un momento para sentarnos seguramente. Y usted pierda cuidado de que desde acá no vamos a iniciar ni realizar ninguna acción, al contrario, nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que vaya a emitir se confirme en el Tribunal Constitucional y también controlar cualquier reacción que pueda tener, ¿no? Pero eso está conversado a muy alto nivel, doctor, no se preocupe. ¿Qué pretendía Siles? Siles pretendía cambiar a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y hacer que ese cargo sea reemplazado por la suplente de la juez, y con esa suplente que se desprende, está al servicio del gobierno, pues ya Arce tiene una mayoría en el Tribunal Supremo de Justicia. Es una mayoría para controlar tanto el Tribunal Constitucional, que lo controla a través de los prorrogados, y con esta maniobra tiene una mayoría en el Tribunal Supremo de Justicia. Todo eso faltando, no sé, 5 meses para que se vaya, ¿no? ¿Qué habrá en medio de eso? Posiblemente la protección del propio Arce, sobre el que hay sospechas, enormes sospechas de corrupción. Bueno, esa es la maniobra. Entonces, la maniobra fracasa porque el presidente del Tribunal Supremo de Justicia se entera de esta maniobra y empiezan a operar todos los mecanismos de investigación judicial
que derivan en una demanda a la fiscalía, y la fiscalía aprende al juez de Coroico. Van a Coroico y lo aprenden y lo meten en cana. Entonces el juez de Coroico es obvio que es quien hace circular esta grabación, porque una conversación entre el juez y el ministro de Justicia solo tiene dos puntas, el cable tiene solo dos puntas, y entonces es el ministro de Justicia que grabó la comunicación, pero él no es él porque se ve perjudicado en la comunicación. Entonces es el juez el que grabó, y en su defensa hace correr la grabación. En su defensa, ¿por qué? Porque dice: yo he sido manipulado, presionado, porque se oye la presión de Siles al juez, ¿verdad? Para esta maniobra. Bueno, hasta ahí está la cosa. La fiscalía también encontró en el celular del juez un contacto que dice doctora Castro. Entonces abren doctora Castro y es una vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Entonces la doctora Castro, contacto del ministro Siles, es la que redacta la admisión de la demanda, y por lo tanto la demanda contra la magistrada del Supremo. Es esta juez Castro la que le redacta las cosas al juez de Coroico, que admite la demanda para tumbar a esta magistrada. Bueno, hasta ahí se saben las cosas. Me inquietó, Cacho, me inquietó saber quién era el demandante, quién es la ficha que utilizó Siles para presentar esta demanda. Es un hombre, ya no es muchacho, que apellida Lafuente, tiene un nombre, ahora encuentro el nombre completo del señor: Antonio Lafuente Amelengue. Buenas noches, señores periodistas. Le habla el ciudadano Óscar Antonio de la Fuente Amelengue. Quiero denunciar a la opinión pública nacional e internacional que el juez público mixto de familia de la niñez y adolescencia e instrucción penal de Coroico ha sido detenido ilegalmente en una acción de libertad. Hoy he planteado como accionante una acción de cumplimiento ante esta autoridad, en sentido de que la magistrada Fanny Coaquira Rodríguez, el momento que ella postuló a la asamblea, en una declaración notariada dice de que ella ha realizado docencia en las gestiones 22-23, y resulta que eso lo omite en el spot publicitario del órgano electoral. Le pido al órgano electoral como corresponde, y el órgano me niega diciendo de que ha habido una preclusión, y no es la única cosa que me hace. Hay acciones que yo he presentado, lo he hecho antes, durante y después de 3 meses, cuando ya ha pasado todo, cuando les vienen ganas, recién responden y dicen preclusión. Bueno, tiene un gran historial, Cacho, ha hecho mucha plata con las extorsiones. Resulta que en 2009, Lafuente aparece como asesor del presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, hoy ministro de Defensa. Lafuente aparecía, ¿no? Aparecía con los coroneles, ante los coroneles que estaban aspirando a ser generales, y les decía que él, que era representante de los movimientos sociales y asesor del presidente de la Cámara de Diputados, les iba a conseguir el ascenso a generales, y obviamente cobraba. No era nada, no era nada. Edmundo Novillo le presentó una demanda por extorsión, por usurpación de funciones, etc., y siempre salía libre. También había un diputado, Miguel Macluf, no sé si te acuerdas de él, pues Macluf también lo denuncia por fraude
por estas gestiones para los ascensos militares, pero también vendía cupos en la escuela militar, ¿no? Para los aspirantes, para entrar al colegio militar, y él cobraba y decía que él, representante de los movimientos sociales y asesor de fulano y sutano, les iba a conseguir cupos tanto en la escuela militar de ingeniería como en el colegio militar. Era un estafador de primera línea. El 10 lo detienen, el 2010 lo detienen, porque estaba extorsionando a una casa de juegos que lo denuncia. Él se hacía pasar por eso, por asesor de la Cámara de Diputados, y entonces hacía la extorsión, lo denuncian, lo meten preso, ni 8 horas. Aparece una fiscal y lo libera. Bueno, el historial es larguísimo. El 2017, Cacho, el 2017, este personaje, la Fuente, extorsiona nada menos que al comandante de la policía. Oiga, llega a esos niveles. Le pide una dirección en la policía, ¿no? Porque le encuentra papeles falsos en su currículum. Abel de la Barra, que era el comandante de la policía, había llegado a comandante de la policía presentando papeles falsos. Entonces, la Fuente lo extorsionaba y le decía que le dé una dirección. Bueno, Abel de la Barra lo pesca conspirando y lo mete preso. Ni 8 horas sale libre. Bueno, el 2019 tiene un papel rarísimo. También se hace pasar por asesor de la Cámara de Diputados, que no era asesor de la Cámara de Diputados, y aparece en la prensa como salvador. Dice que él salvó a la bancada del MAS, que había sido abandonada por sus jefes, en fin. Bueno, todos estos son pequeños antecedentes. La Fuente aparece en un rol protagónico cuando Lidia Patti, esta diputada que presenta la acusación por golpe de Estado contra Yanine Áñez, presenta un testigo estrella. ¿Quién es el testigo estrella? La Fuente, que se llama Antonio La Fuente. Y todo el andamiaje judicial para procesar a Yanine Áñez, meter preso a Camacho, a Pumari, etcétera, etcétera, Cacho, se basan en la declaración de Antonio Lafuente. ¿Y qué dice Antonio Lafuente en su magistral declaración para procesar a Yanine Áñez? Dice que en realidad él no vio nada. Él es un televidente más, un televidente. Y sobre la declaración de un televidente se montó la acusación de golpe de Estado 1 contra Yanine Áñez. Sabiendo que es una ficha de las matufias judiciales y cómo el caso de esta magistrada del Tribunal de Justicia y todo el andamiaje con el juez de Coroico y este señor como denunciante, yo creo que queda claro cómo es que el Ministerio de Justicia opera, cómo mueve las fichas para montar procesos judiciales, para meter presos a la oposición. Creo que con esto queda absolutamente claro que Yanine Áñez tiene que ser liberada. Y ahora, después de este bochornoso proceso llamado Golpe 1, donde La Fuente es el testigo estrella, que no es testigo de nada, pues ahora aparece en esta matufia grande para destituir a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. La acusación del gobierno a través de La Fuente es que esta magistrada, que se llama Fanny, con tantos nombres lo tengo absolutamente, Coaquira se llama la magistrada de la Suprema, que la doctora Fanny Coaquira, cuando presentó sus papeles para elección judicial,
había un papel que decía que ella era catedrática de una universidad X, y en la denuncia, que es, seguramente el ministro Siles investigó, pues nunca había dado clases en esa universidad, en un certificado falso. Bueno, pero ya ha sido electa, ya la gente votó por la magistrada Coaquira y es magistrada, y ya nadie la puede destituir con ese argumento.